Ahora sí, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 237 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a presentar lo que hasta no mucho tiempo atrás podía parecer como algo verdaderamente inconcebible, algo verdaderamente impensable. En el día de hoy, el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, realizó amenazas terroristas contra Rusia en el marco de la conmemoración del 80º aniversario de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo eso, sino que además realizó amenazas de atentados terroristas contra otros 19 jefes de Estado quienes van a participar en los desfiles, en las celebraciones del 80º aniversario de la capitulación de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como el Día de la Victoria. Nada más y nada menos que eso. Un presidente apoyado, patrocinado, envalentonado por los países de la OTAN, por los países occidentales, sencillamente regurgita amenazas terroristas sin más, y ya no solo contra Rusia, sino contra múltiples jefes de Estado, entre otros, nada más y nada menos que Xi Jinping, el presidente de China, o el propio Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. En esta transmisión vamos a presentar todo lo relativo a estas amenazas, porque no comienzan hoy, sino que en realidad comienzan más atrás. Y detrás de todo esto, cuando no, aparece una vez más la Europa de la guerra, la Europa obsesionada con la belicosidad, con la rusofobia. Y además, más tarde vamos a presentar también la respuesta de Zelensky a la propuesta de un alto el fuego de 3 días, ya no de 24 horas, sino directamente de 3 días, de un cese de hostilidades por 3 días con motivo de el día de la victoria. Zelensky respondió a la propuesta de Putin al respecto. También vamos a presentar, atención a esto, sobre el final, el comienzo de el asalto ruso a Pokrovsk, nada más y nada menos, ¿sí? Después de ya meses de asedio, de una operación por los flancos. Bueno, hoy, en realidad ayer, por la madrugada, comenzó el asalto de Pokrovsk. No lo vamos a presentar como tema principal porque debido a las características de esta operación apenas aparecen por ahí reportes sobre esto, muy poquitas imágenes. Esas poquitas imágenes a disposición, esos poquitos videos, los vamos a presentar hoy sin lugar a dudas. Y finalmente también vamos a realizar un análisis de la situación de la movilización en Ucrania con una novedad tremenda, porque el fracaso de la movilización de jóvenes de entre 18 y 24 años en Ucrania determinó
que el gobierno promulgara la movilización de los reclutadores ucranianos, quienes, bueno, ustedes más que nadie lo recordarán, a menudo recogen a la gente por las calles de los pelos, arrastrándolos por el piso, golpeándolos, incluso con casos de gente muerta por un ataque cardíaco. Hace unos días el caso de una chiquilina atropellada por uno de estos animales, estos reclutadores, quería el reclutamiento forzado de su padre y en eh, los forcejeos y el escape de este señor, finalmente la hija de la chiquilina, la chiquitita, la hija de este señor, bueno, protagonizó un accidente lamentable con la camioneta de los reclutadores, la chica afortunadamente viva, pero hospitalizada. Bueno, la desesperante situación de Ucrania determinó la movilización de los reclutadores. Esto vamos a presentar sobre el final de esta transmisión, así que comencemos ya mismo porque queremos realmente recapitular una cantidad enorme de noticias y como siempre aquí, recuerden, no solamente presentamos noticias, sino que además realizamos análisis de las noticias hacia atrás y a partir de esos análisis hacia atrás también realizamos análisis hacia adelante, análisis prospectivos. Y en los últimos 3 años, realmente tan mal, tan perdidos no debemos aparecer, porque la gran mayoría de nuestras predicciones a partir de los análisis precisamente van acompañando los hechos una vez consumados. Así que comencemos con el inicio de esta historia, la amenaza de Zelensky, la cual no comenzó hoy, sino en realidad el martes pasado, el martes 29, cuando Zelensky realizó afirmaciones rotulantes, incendiarias, como aquí las recoge el pasquín amarillista y sensacionalista británico The Sun. Cuadrado rojo sangre, Zelensky amenaza a Ucrania con atacar el querido desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo de Putin, a pesar de que Vlad declaró un alto el fuego de 3 días. Bueno, aparentemente el desfile del Día de la Victoria en realidad no representa una conmemoración de Rusia, ni siquiera representa una conmemoración de el mundo, porque recuerden, si la Unión Soviética no hubiese determinado la derrota de la Alemania nazi, hoy todos nosotros apareceríamos, bueno, ¿dónde apareceríamos? ¿No? Sí, podemos sí, sin lugar a dudas establecer cómo apareceríamos, ¿no? Todos con la manito arriba y con el bigotito, ¿sí? ¿Dónde apareceríamos en el caso de una victoria nazi? Bueno, gracias al sacrificio descomunal de la Unión Soviética con 27 millones de muertos, nada más y nada menos, hoy aparecemos aquí, donde aparecemos. Y por ende la celebración del Día de la Victoria, la celebración de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, no representa una celebración de Putin como la presentan aquí, sino una celebración en el mejor de los casos de toda Rusia, pero no solo eso, en realidad una celebración del conjunto de la humanidad, pero aquí la presentan de esa manera y presentan también, ya que no pueden como tantas otras veces rechazar la realidad, referencian, sí, en este titular, el contraste con
la propuesta de un alto el fuego hecha por Putin, ¿sí? Por un lado, la amenaza de Zelensky de un atentado terrorista contra los participantes en el desfile militar del Día de la Victoria y por el otro lado el contraste de la declaración del alto el fuego. No hubieran presentado esta segunda parte si hubieran podido, ¿no? Si habrían podido, como tantas otras veces, desaparecer esta noticia, pero como la propuesta de Putin recorrió el mundo, bueno, deben generar al menos una referencia a esto, pero acompañemos mejor primero las palabras de Zelensky al respecto, porque en realidad están caracterizadas por una demencia, un desparpajo, una desesperación también. Solo un líder desesperado puede realizar declaraciones de esta índole abiertamente terroristas. Atención a esto. Volodymyr Zelensky ha sugerido que Ucrania bombardeará Moscú durante el desfile del Día de la Victoria, la mayor manifestación de Rusia. El heroico líder dijo que el Kremlin, solo como aclaración, están caracterizando como heroico líder aquí a Zelensky. El, es el nivel de esta publicación de Sun. El heroico líder, un heroico líder con amenazas terroristas, ya no solo contra el jefe de Estado de Rusia, sino contra los jefes de Estado de 19 países. El heroico líder dijo que el Kremlin está preocupado de que el evento sea objeto de ataques, mientras Vladimir Putin sigue pidiendo un alto el fuego de 3 días que cubra el espectáculo. Claro, el alto el fuego, en realidad la propuesta de un cese de hostilidades responde a esto, ¿no? A la protección del espectáculo. Qué estupidez, por el amor de Dios. Más de Zelensky aquí abajo. El líder de Ucrania dijo: estamos eligiendo precisamente aquellos puntos delicados en Rusia que más impulsarán a Moscú a la diplomacia. Estas las palabras textuales. Ahora les preocupa que su desfile esté en duda y tienen razón de estar preocupados. Zelensky ya abandonó cualquier atisbo de decencia, directamente amenazas de ataques contra un desfile militar de carácter abiertamente popular y con la participación de muchos jefes de Estado extranjeros. Sin embargo, deberían preocuparse de que esta guerra continúe. Deben ponerle fin a la guerra, ¿sí? En otra declaración de Zelensky a principios de esta semana, textual de The Sun, describió Zelensky el desfile como una excusa para manipular al mundo y hacerles creer que Putin quería la paz. Valoramos la vida humana, no los desfiles, por eso creemos, y el mundo lo cree, que no hay razón para esperar hasta el 8 de mayo para iniciar un alto el fuego. Esas las declaraciones de Zelensky el martes pasado, ¿sí? El martes pasado, The Sun lo recoge esto en toda su extensión, sin medias tintas, por eso aquí esta afirmación también descarada. Atención a esto. Ucrania aparentemente ha enviado una advertencia a los hombres de Vlad, lo llaman Vlad a Putin, diciendo que podrían lanzar ataques con misiles de largo alcance o aviones no tripulados el 9 de mayo que diezmarían la Plaza Roja. Ya el grado de belicosidad y de delirio de los medios occidentales ya genera risa. Zelensky dijo esta semana que sus militares están cansados de jugar con las reglas bárbaras de Rusia cuando se trata de encontrar una solución a la guerra. El déspota Putin, mamita, mamita, la objetividad de este medio realmente, bueno, ya
en realidad no la abandonaron, nunca estuvieron caracterizados por la objetividad en ningún caso, ¿no? No desapareció la objetividad, sino que desde el principio este pasquín inmundo presentó esta línea sensacionalista y repulsiva. El déspota Putin declaró un alto el fuego unilateral para detener el conflicto durante 3 días, lo que abarca directamente el desfile y los eventos en torno al Día de la Victoria. El déspota Putin declaró un alto el fuego. Bueno, qué curioso, ¿no? Qué contraste curioso. El déspota Putin determina un alto el fuego unilateral, porque recuerden que en este caso, a diferencia de lo sucedido durante la Pascua, en aquel entonces Putin realizó una oferta de alto el fuego, seguramente lo recordarán, con la condición de que Ucrania acompañara ese alto el fuego. Lo lógico, en el marco de una guerra, si un país comienza un alto el fuego, ese alto el fuego debe ser acompañado por el otro país, porque de lo contrario genera una ventaja militar contra su enemigo. Lógico, si abandono las acciones militares, los disparos de artillería y a pesar de eso descienden sobre mi cabeza bombas del enemigo, bueno, poco sentido en un alto el fuego. Por eso Putin la vez pasada había realizado una oferta, Zelensky la rechazó abiertamente, por eso el alto el fuego no materializó, no fue realizado en su momento durante la Pascua, pero ahora Putin directamente está presentando un alto el fuego unilateral. Y a ese señor, a ese líder lo caracterizan como déspota en Desan, mientras que a Zelensky, quien rechaza el alto el fuego, y no solo eso, sino que realiza amenazas de atentados terroristas, presenta amenazas de atentados terroristas contra un desfile de carácter abiertamente popular en Rusia, lo presentan como héroe. El héroe terrorista y el déspota del alto el fuego unilateral, ¿sí? Bueno, así de San, pero así todos los medios occidentales, quizás un poco de forma un poco menos burda que de San británico. A esto respondió el Kremlin increíblemente en los días posteriores, desescalando con una respuesta abiertamente moderada, como lo documenta aquí el Newsweek o la publicación Newsweek estadounidense, también rusófoba, antirrusa, otanista, etcétera, etcétera. El Kremlin responde a la amenaza de Zelensky de un desfile en Moscú el día 30, esto el miércoles. Y atención a la respuesta del Kremlin, después de esta barbaridad dicha, la amenaza de un atentado terrorista proveniente de un líder supuestamente del mundo libre, como Zelensky, ¿sí? De un presidente reconocido internacionalmente como tal, por lo menos hasta hace poco o hasta el año pasado, hasta que caducó su mandato. Zelensky hace muchas declaraciones diferentes y en su mayoría no tienen éxito, dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, según la agencia estatal rusa TASS. El Kremlin ha desmentido los comentarios del presidente ucraniano de que Rusia debería estar preocupada por su próximo desfile el Día de la Victoria, que marcará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Peskov respondió a los comentarios del martes que Moscú está preocupado de... Perdón, Peskov respondió a los comentarios de Zelensky del martes, del día anterior, de que Moscú estaba preocupado de que su desfile estuviera en peligro y con razón. Bueno, esas son las palabras recientemente referidas de Zelensky. Esta es la respuesta de Peskov. Zelensky hace muchas declaraciones diferentes y en su mayoría no tienen éxito. Una bajada de tono tremenda. Básicamente desactivan la confrontación sin responder a la altura de los comentarios, ni mucho menos de los comentarios originales de Zelensky. Esta es la reacción inicial, así comenzaba esta historia. Pero frente a esta jugada,
rusa de desactivar, de desescalar, Zelensky una vez más determinó responder con una escalada aún mayor, con una amenaza aún más rutilante, aún más desbocada, ¿sí? Y el día de hoy, esto de aquí, en los medios, esto por ahora, recién ahora en esta última hora comenzó a aparecer esta noticia en los medios occidentales. Nosotros la recogimos un poquito antes de los medios ucranianos. Aquí Interfax, una publicación, esto traducido al español por el navegador, aquí la publicación original en ucraniano. Atención a las declaraciones de hoy de Zelensky, escalando aún más la situación. Después de la barbaridad dicha y la desescalada rusa, determina realizar una escalada aún mayor. Atención a esto. Zelensky sobre la seguridad de los extranjeros que viajan a Moscú el 9 de mayo. No podemos responsabilizarnos de lo que ocurre en la Federación Rusa. Es el titular y la referencia aquí abierta a los extranjeros que viajan a Moscú el 9 de mayo básicamente responde a una amenaza abierta a los líderes, los mandatarios, los jefes de Estado, invitados y confirmados para el desfile del próximo 9. Atención aquí a las palabras. Después vamos a presentar esto mismo en la televisión ucraniana. Hoy día, gracias a la tecnología, podemos presentar con subtítulos imágenes propias de la televisión ucraniana. ¿Sí? Esto todavía no, por lo menos hasta hace un rato, no había aparecido en ningún lado, no en ninguno de los medios occidentales, solamente en un canal perdido por ahí de YouTube de la televisión ucraniana. Pero atención primero a las palabras de Zelensky sobre el desfile del 9 de mayo y la presencia de líderes extranjeros allí. Ucrania no puede garantizar a otros países la seguridad de sus representantes durante los viajes planeados a Moscú para el desfile del 9 de mayo, ya que la parte rusa puede tomar de forma independiente cualquier acción contra los invitados y trasladar la culpa de esto a Ucrania, y la parte ucraniana a su vez no puede ser responsable de lo que está sucediendo en la Federación Rusa, señala el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ya comienzan acá directamente con una suerte de amenaza espuria, sucia, ¿sí? Por un lado, vamos a perpetrar un atentado, pero si apareciese un atentado o si alguno de estos atentados determinase la afectación de uno de los líderes, ese atentado lo habría cometido Rusia como una operación de falsa bandera. Qué enrevesado todo, qué siniestro todo. Pero bueno, la situación de Zelensky y estas las declaraciones hoy día, em, acompañadas por los medios occidentales y los líderes occidentales como algo ya naturalizado, como algo normal, una amenaza terrorista del supuesto líder del mundo libre o del supuesto defensor último del mundo libre. Un poquito más de las palabras de este señor. Nuestra postura es muy simple hacia todos los países que estuvieron o estarán presentes el 9 de mayo. No podemos responsabilizarlos de lo que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les brindan seguridad, por lo que no les daremos ninguna garantía. Porque desconocemos qué hará Rusia en esas fechas. Podría tomar diversas medidas, como por ejemplo incendios, atentados con bombas, etcétera, y luego culparnos. ¡Qué cinismo! Por un lado, esto de no podemos responder por los hechos allí, pero no generamos ninguna garantía. Claro, no pueden responder por los hechos allí, pero sí pueden perpetrar bombardeos o atentados. Y después encima, con un cinismo enorme, remacha la posibilidad de incendios, atentados con bombas, etcétera, llevados a cabo por Rusia contra los propios rusos, asesinando
a ciudadanos rusos solamente como operaciones de falsa bandera. Ya la cara de piedra de este muchacho ya carece de parangón, carece de punto de comparación con cualquier cosa. Primero, no podemos responder por la seguridad de los rusos. Después, al mismo tiempo, una amenaza de bombardeo. Después, no, los rusos podrían cometer atentados. No, es una cosa de ellos contra sí mismos para responsabilizarnos a nosotros. Más de Zelensky. Creo, como presidente y como le comuniqué al ministro de Asuntos Exteriores sobre esto, que debemos decirles a quienes nos contacten: no les recomendamos que visiten la Federación Rusa por cuestiones de seguridad. Y si lo haces, no nos preguntes. Acá una amenaza abierta a los líderes invitados y ya confirmados. Esta es su decisión personal, dijo Zelensky durante una conversación con periodistas. Además, esto de que China vaya a llamar China, Brasil, la India, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, cualquiera de los países africanos cuya presencia está confirmada, cuya presencia acompañará a la delegación internacional de más de 19 mandatarios allí. ¿Quién de ellos va a llamar a Ucrania primero como una forma de garantía de seguridad para su comitiva en Rusia? En todo caso, llamarán a los rusos para solicitar la seguridad, para solicitar el resguardo de la vida de su comitiva. Presentemos ahora las imágenes de la televisión ucraniana, ¿sí? Con algo parecido a lo dicho por Zelensky aquí en esta columna. Para mí, yo todavía no puedo abandonar la sorpresa y el escozor por este tipo de cosas. Acá presenciamos un escándalo total y absoluto. ¿Cómo puede un presidente como este realizar amenazas ya no solo contra Putin, sino contra otros 19 mandatarios? Una locura total y absoluta. Ni el bully de Trump, ni el patotero, el gángster de Trump en su peor versión, patoteando, fanfarroneando con su estrategia esta de machito cabrío, ni él realiza amenazas así contra 19 líderes de forma personal, y no solo amenazas, sino amenazas de actos terroristas, ¿sí? En el peor de los casos, Trump presenta la amenaza de aranceles. Aranceles dentro del marco del derecho de un país a establecer aranceles a las importaciones de otro país. Acá no, directamente la amenaza de un atentado terrorista en un tercer país, en otro país extranjero. Acá, la televisión ucraniana, vamos a presentar esto. El original, bueno, acá esto traducido por el navegador. Son, como siempre, aquí nosotros con la demostración de que esto, aquí a la derecha el desglose de las declaraciones, y acá la descripción de todo esto en ucraniano. Canal 24 de Ucrania, evidentemente. Sí, podcast 24tv.ua, la extensión de Ucrania en Internet. A partir de aquí, más o menos, las palabras referidas por Zelensky según el noticiario ucraniano, según el noticiero ucraniano. Como siempre, la traducción, el doblaje, no, voy a acomodar mi imagen, no, por aquí, si me ayuda la plataforma. Nunca perfecta, pero entendible, lo presentamos. Atención a esto. A partir de ahí, Volodymyr Zelensky subraya que Ucrania no garantiza la seguridad de los líderes mundiales en Moscú el 9 de mayo y no recomienda visitar Rusia
por Про це razones de заявив президент seguridad. України Володимир El Зеленський, presidente de спілкуючись із Ucrania журналістами сьогодні, в anunció суботу, esto 3 травня. comunicándose con periodistas Нагадаю, він hoy, наголосив, sábado Україна не буде 30. Les приймати recuerdo que él пропозицію enfatizó que Росії Ucrania про no щонікаденне aceptará триденне ось la це oferta перемир'я de alto el театральне fuego установочне, de так, una аби tregua та de могла 3 просто взяти і días. безпечно. Esta la televisión rusa, perdón, esta la televisión ucraniana, por eso la banderita ucraniana ahí, las imágenes y lo mismo, dicho de manera un poquito más resumida, en formato televisivo, rechaza la seguridad de los líderes extranjeros y remacha una vez más esto de los líderes extranjeros no Він deberían наголосив, Україна не буде participar. приймати ¿Sí? відвідувати Росію, No recomienda visitar Rusia por razones de Про це заявив президент. seguridad a los líderes extranjeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estas las imágenes de la televisión ucraniana hoy. Recién ahora están recogiendo los medios occidentales esto. Y Rusia esta vez respondió. Bueno, había respondido antes, sí, había respondido, pero esta vez respondió con un poquito más de fuerza, quizás como debería haber respondido antes. ¿Y quién mejor para esto? ¿Quién mejor para esto que Medvedev? Que Medvedev. Atención a la respuesta del día de hoy de Medvedev, aquí referida por la publicación rusa, en este caso Pravda. Esto en inglés original, aquí traducido al español. Este tipo entiende que en caso de, o este tipo no entiende, perdón, aquí mal traducido, este tipo no entiende que en caso de una verdadera provocación el día de la victoria, nadie garantiza que el 10 de mayo, el día 10 de mayo llegue a Kiev, que el día 10 de mayo Kiev amanezca en pie, ¿sí? Medvedev comentó sobre las amenazas de Zelensky contra los invitados extranjeros al desfile del Día de la Victoria el 9 de mayo y llamó al presidente ucraniano un idiota verde y sin afeitar. Esta es la publicación original en un canal de, en su canal de Telegram. Una vez más, idiota verde y sin afeitar, este tipo no entiende que en caso de una verdadera provocación contra Rusia el día de la victoria, nadie garantiza que el día 10 de mayo vaya a llegar a Kiev. Medvedev, con estas palabras, ahora sí, un poquito más fuertes, hace algunas horas, y más allá de la opinión de cada quien, de Medvedev, y más allá de bueno, sí, lo belicoso de esta respuesta, efectivamente sí, Ucrania. Perpetrar un ataque terrorista en el marco de el desfile militar del Día de la Victoria, con afectación o no de los líderes occidentales, de los líderes, perdón, extranjeros, con afectación o no de Putin o de los ministros de su gabinete, comenzaría una retaliación, comenzaría una respuesta, un ataque retaliatorio ruso fulminante, ya sin ninguna suerte de refreno, de nada, ¿sí? De ninguna suerte de límite autoimpuesto. Comenzaría un ataque directo contra Kiev, incluso con la posibilidad de lo más tremendo del arsenal ruso, ¿sí? Incluida la posibilidad de un ataque con armas nucleares, sin lugar a dudas. Por cierto, recordemos quiénes van a participar, hasta ahora ya confirmados,
aunque podrían participar más líderes. Aquí, líderes de 19 países, esto de hace algunos días, así que ya algunos nuevos confirmados, líderes de 19 países anuncian su asistencia al desfile de la victoria en Moscú, incluido Vučić. Entre los invitados confirmados al Día de la Victoria sobre el fascismo en Moscú se encuentran el presidente de Serbia, Vučić, el presidente de la República Srpska, Dodić, el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Eslovaquia, Fico, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, de Venezuela, Maduro, de Brasil, Lula, junto a los presidentes de Burkina Faso, Vietnam, Cuba, Abjasia, Azerbaiyán, Palestina, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Armenia. Todo esto lógico, considerando que la derrota de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas, durante la Segunda Guerra Mundial, fue protagonizada, fue capitaneada por el Ejército Rojo Soviético, en el cual no solamente participaban los rusos, por cierto, un ejército de trabajadores y de campesinos, nada más y nada menos, pero no solamente de trabajadores y campesinos rusos, sino también de todas las repúblicas soviéticas, porque la derrota fue capitaneada por el Ejército Rojo de la Unión Soviética, no de Rusia, sino de la Unión Soviética, y por ende genera sentido que participen, lógicamente, también las ex repúblicas soviéticas, hoy convertidas en estados independientes como Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Armenia, ¿sí? Generaría sentido. Deberían participar también los ucranianos no fascistas, ¿sí? Los ucranianos comprometidos con la derrota del nazismo. Recordemos que los ucranianos nacionalistas acompañaron a las SS, perpetraron, por cierto, masacres en Galicia, en Volinia, masacres de miles de polacos, judíos, y no solamente judíos, católicos también. Una buena parte del pueblo ucraniano de aquel entonces rechazó esto y acompañó naturalmente al Ejército Rojo. Bueno, sus descendientes y quienes acompañan hoy día en Ucrania esta línea también deberían participar. Obviamente no pueden porque a cargo, al mando de su país, aparece un impresentable como Zelensky. Esta es la situación sobre las amenazas, pero como recordábamos en el inicio, detrás de todo esto siempre, siempre, siempre aparecen los patrones de este muñequito, de esta marioneta conocida como Zelensky. ¿Y quién la provocadora número uno de esta situación? Bueno, en el caso de Europa, la señora Kaja Kallas, aquí en una conferencia de prensa hace ya algunos días, esto de mediados de abril, ¿sí? Esto antes de todas las amenazas de Zelensky, siempre la luz verde proveniente o bien de Estados Unidos o de Reino Unido o eventualmente de Europa, como en este caso. Atención a sus palabras. What was also discussed and very clearly said about Consejo de la Unión Europea, comienza Kallas, lo que fue discutido muy claramente. by different member states is that any participation in the 9th of May parades or celebrations in Es que cualquier participación en el desfile del 9 de mayo en Moscú Moscow will be not taken lightly on the European side. no será tomada livianamente del lado europeo. ¿Desde cuándo esta mujer puede determinar si un líder europeo, por cierto, con la legitimidad del voto popular de su propio pueblo, de su propia ciudadanía, si un líder europeo puede o no participar en un acto de un tercer país? ¿Qué constitución, qué ley, quién establece que esta señora, sin legitimidad democrática, sin elección popular, sin un solo voto? Por cierto, esta señora abandonó
el gobierno de su país, Estonia, para participar acá como funcionaria. Así de mucho quiere a su propio país. Para ella más importante este cargo de burócrata que la representación como primera ministra de su país, Estonia. Pero ¿quién establece que esta señora puede determinar dónde participan o no los líderes europeos? Una locura. Bueno, lo presenta así también descaradamente y después Zelensky recoge esto y comienza con la versión más descontrolada aún de las amenazas de ataques considering terroristas. that Russia is really waging a full-scale war Ahora in va a Europe. responder una pregunta de Are un periodista. you tracking which countries or candidates countries intend to visit Moscow on 9th of May? And of course, it will be a huge celebration for you. ¿Usted está amenazando a los países que quieran participar el 9 de mayo en las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia? In Moscow for Putin. Do you plan some visit to Kyiv on the same day or the date near to 9th of May? Y en este marco, ¿planea usted participar en las celebraciones propuestas por Ucrania para conmemorar la derrota nazi? Por cierto, Ucrania, el Estado ucraniano, realiza una reivindicación institucional, oficial, abierta de Stepan Bandera, el héroe, el prócer del nacionalismo ruso, quien acompañó a los nazis, con lo cual medio raro, ¿no? Un país reivindicando a los cómplices de los nazis, ahora conmemorando la derrota de los nazis. Pero la pregunta de todas maneras pertinente, ¿amenaza usted a los terceros países participando en Rusia en la celebración del Día de la Victoria en Rusia? ¿Y va a participar usted entonces en la contracelebración en Ucrania? ¿Y qué va a responder esta señora? Thank you. Thank you. We made it very clear that we don't want any candidate country to participate in these events on the 9th of May in Moscow. So Gracias por la pregunta. Nosotros dejamos bien claro que no queremos que ningún país candidato a la Unión Europea participe en estas celebraciones en was Moscú. very clear. The message was there. When it Y eso lo dijimos muy claramente y mandamos un mensaje muy claro en este sentido. comes to visit to Kiev, then of course, as I've called also all the member states, but also representatives of the institutions to visit Kiev and Ukraine as much. Con respecto a la visita de Kiev, llamé a varios países e instituciones al respecto. As possible to show really our solidarity and that we are with Ukraine. So of course, we are always looking for options. Y les recomendé que visitaran Kiev y que expresaran su solidaridad con Kiev frente a Moscú. Y todo el tiempo estamos buscando opciones. No está respondiendo si va a participar o no. O en realidad está respondiendo que no va a participar en la contracelebración ucraniana, ¿no? Por un lado, nadie puede participar, pero ella en su casa, en Bruselas seguramente, sin participación en la contracelebración de Zelensky. To visit and go also together with deliverables to Ukraine. Thank you. Bueno, respondió sin responder, no va a participar. Y por cierto, la contracelebración propuesta por Zelensky finalmente fue abandonada por el fracaso rutilante en la convocatoria. Aquí una publicación de un artículo de Político. Los mandatarios de los países europeos no visitarán Ucrania el 9 de mayo, por lo que el plan de Zelensky de mostrar que todavía cuenta con su apoyo quedó arruinado. Político, sí, medio prorruso antirruso, rusófobo por excelencia. Y acá comienza a
recapitular quiénes van a participar y quiénes no, o más bien quiénes no, porque no va a participar prácticamente nadie. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, prefirió viajar a Francia para firmar un tratado de seguridad con el presidente Emmanuel Macron, uno de los más, hasta hace no mucho, más antirrusos, más belicosos en contra de Rusia y a favor de la continuidad de la guerra. El líder polaco no va a participar. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, atenderá una cumbre en defensa en la capital de Suecia, ni cerca. El canciller de Alemania, Merz, prefirió completar la formación de su gobierno antes que viajar a Kiev. Zelensky tendrá que conformarse con la visita de ministros exteriores de países de la Unión Europea, ningún alto mandatario, ningún jefe de Estado, ministros de exteriores, y solo algunos de ellos, y ni siquiera a la capital, puesto que se desplazarían a Lvov, cerca de la frontera occidental de Ucrania. Fracaso total y absoluto, Zelensky cada vez más solo, pero no obstante ello, a pesar de esto, no abandona su belicismo. Esa es la única forma posible de fuga hacia adelante, de escape, y por eso aquí la respuesta de Zelensky a el alto el fuego de Rusia. Zelensky rechaza la propuesta de alto el fuego de 3 días y presiona por una tregua de un mes. Euronews, publicado esto en Euronews, medio europeo. El presidente ucraniano insistió en una tregua de un mes de acuerdo con una propuesta presentada por Estados Unidos. El presidente Zelensky rechazó la propuesta rusa de un alto el fuego de 3 días, calificándola de teatral, y en su lugar sugiere una tregua de un mes, según informaron los medios ucranianos. Bueno, la caracterizan como teatral y por eso la rechaza. ¿Sí? Poco coherente, ¿no? Bueno, ¿quién quiere la continuidad de la guerra? Bueno, evidentemente Zelensky, sin lugar a dudas. A propósito de esto y de la situación desesperante, por cierto, aquí un artículo de un medio brasilero, Metrópolis. El viaje de Lula a Rusia provoca desacuerdos entre Brasil y Ucrania. Además de ser interpretado como un gesto prorruso, el viaje de Lula a Moscú abrió la puerta a que Ucrania también exija una visita. Bueno, aparentemente lo llaman de Ucrania a Lula y Lula no responde y va a participar, bien Lula ahí, va a participar el 9 de mayo ya de forma confirmada. Pero de vuelta a la situación en Ucrania, atención a esto, porque realmente nos ayuda en la comprensión de la situación en Ucrania, de alguna manera contextualiza el marco en el cual Zelensky realiza estas declaraciones con amenazas terroristas, rechaza acuerdos de paz. El día de ayer fueron realizados ataques masivos con drones contra el puente de Crimea como forma de provocación. Rusia respondió y pudo desactivar estos ataques, o respondió con la destrucción de todos los drones, tanto aéreos como marítimos, pero evidentemente de fondo aparecen la búsqueda de una escalada a cualquier precio por parte de Ucrania como única posibilidad de resolución de esto, o por lo menos de fuga hacia adelante. Como no pueden contra el avance cotidiano de las Fuerzas Armadas rusas y como Trump muy probablemente vaya a abandonar de forma definitiva a Ucrania de aquí a poco, deben cuanto antes generar una escalada para que en el marco de una campaña mundial de la prensa, de los medios del mundo y de los líderes occidentales, de escándalo y de indignación, entonces sí comience una participación directa de la OTAN y por sobre todas las cosas de Estados Unidos. Algo altísimamente improbable, pero esa es la única salida posible, por eso las apuestas de Zelensky en ese sentido. Comencemos entonces con la historia de la movilización
de los reclutadores. Sobre la base de esto, esta es una publicación ucraniana también, Antikor, también en el original en ucraniano. Aproximadamente 400 personas firmaron el contrato 18-24 con las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero el programa no atrajo una afluencia masiva de reclutas. Bueno, esta es la invitación. Esto, según la BBC en ucraniano, la BBC ucraniana, citando fuentes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aproximadamente 400 personas han firmado el contrato 18-24. Este es el ofrecimiento de Ucrania, como no pudieron frente a la opinión pública ucraniana y no pudieron frente a la opinión pública mundial determinar una reducción de la edad de los movilizados forzosamente, pueden movilizar a los ciudadanos de más de 24 años, ¿sí? Y a falta de más carne de cañón para la guerra, entonces comenzaron un programa voluntario supuestamente para la movilización de jovencitos, de niños de 18 a 24 años, prácticamente niños, ¿sí? Jóvenes, recontra jóvenes. ¿Cuánta gente participó en esto a pesar de las campañas de marketing? Esto lo recordarán, lo presentamos aquí, esto de cuántas hamburguesas McDonald's puedes comprar con 1 millón de hryvnias. Bueno, ¿por qué? Por el pago de 1 millón de hryvnias a los firmantes de este contrato, como así también otras campañas verdaderamente lamentables en TikTok, con chistecitos, con emojis, ¿no? Estas caritas sonrientes, llamando a la movilización, al enlistamiento de chicos de 18 a 24 años. A pesar de todas estas campañas, solamente 400 jóvenes realizaron contratos con las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, la situación aparece en el campo de batalla muy compleja por la falta de hombres para Ucrania. ¿Cuál es la decisión entonces de los ucranianos frente a esto? La decisión del gobierno de Zelensky. Bueno, una decisión verdaderamente contundente, porque están llamando, como aquí presenta esta publicación, Top War, una publicación militar de carácter técnico, están llamando a la movilización a los gángsters, a los patoteros del TCC. TCC llaman básicamente a la oficina de movilización. Estos grandulones, estos rompecabezas, destrozacabezas, ¿no? No rompecabezas en el sentido del juego, sino estos fracturadores de cráneos, ¿sí? Del TCC, estos tipos grandotes, armados, golpeando a los ciudadanos y despachándolos por la fuerza después de unos pocos días de entrenamiento hacia el frente. Bueno, estos señores van a participar en el frente a falta de otra gente, ¿sí? Con lo cual, la desesperación propia del régimen ucraniano está generando la utilización de sus propios matones, como carne de cañón para las Fuerzas Armadas. Aquí la columna de Top War, el artículo de Top War, en el marco de la rotación, para colmo lo presentan cínicamente como esto, como una cuestión de rotación. En el marco de la rotación, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania decidió enviar al frente a comisarios militares del TCC sin experiencia en combate. Comisarios militares llaman a los reclutadores, ¿no? Ucrania ha decidido revisar los centros de reclutamiento territoriales y enviar algunos comisarios militares al frente. La decisión fue tomada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según un comunicado en su sitio web. El personal militar de los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social sin experiencia en combate y sin las correspondientes restricciones sanitarias será enviado a servir en unidades que realicen tareas en zonas de combate, según el comunicado. Bueno, una buena cantidad de estos señores, según las cifras trascendidas por ahí, entre 5.000 y 15.000 reclutadores despacharían hacia el frente.
Pero claro, esto presenta un costo político, porque esta gente, estos matones, básicamente realizan el trabajo sucio de Zelensky, de recoger de los pelos a la gente de la calle. Despachar a esta gente hacia el frente podría desencadenar una revuelta interna de estos tipos nada angelados, ¿no? Estos tipos nada pacíficos, por cierto, matones básicamente. Así que esta es la situación en Ucrania, desesperación total y el comienzo de disputas internas entre los cómplices de toda esta situación. La movilización de los reclutadores. Por último, demoledores y demoledoras, y por favor recuerden acompañarnos con el like, con el pulgar arriba contra la censura. Por último, la noticia en términos militares sin dudas más importantes del día de hoy y del día de ayer. No voy a presentar mucho más que los mapas y algunas imágenes trascendidas hasta ahora referentes a el comienzo de la tan esperada ofensiva en Pokrovsk. Aquí Pokrovsk, aquí la primera línea defensiva ya penetrada hace bastante tiempo. Por el momento recordarán que Rusia había comenzado una operación de flanqueo hacia esta carretera, una de las más importantes en la comunicación de Pokrovsk con el resto de Ucrania y también con la zona ubicada en el sur de Donetsk. También a partir de esta operación de flanqueo quieren los rusos la interrupción de la otra gran vía, aquí la M30, esta por aquí, ya bajo fuego, pero todavía sin control absoluto. Aquí el avance mayor. La operación esta fue retrasada por la férrea defensa de los ucranianos aquí, como así también por múltiples operaciones desesperadas de contraataque de los ucranianos, generando pequeñas cuñas, pequeños contraataques suicidas, pero molestos para los avances rusos, y esto retrasó sin dudas el avance. Pero finalmente los rusos pudieron reconquistar todas las posiciones alrededor de Pokrovsk, incluidas las ubicadas más allá de la autopista T4-T6, esta de aquí. Reconquistaron todo esto, comenzaron nuevamente la operación de expansión y el día de ayer por la madrugada el primer avance directo, sí, aquí reseñado hacia el interior de Pokrovsk, ya confirmado ayer, por ende empezado hace más de 24 horas, ya confirmado por los mapeadores neutrales, bueno, prorrusos desde ya, neutrales y en algunos casos los mapeadores pro-ucranianos. La única imagen hasta ahora concreta de todo esto, aquí, bueno, la muestra de los mapas, esta es la única imagen hasta ahora difundida por ambas partes y aquí podemos presenciar un ataque. Esto difundido por los ucranianos, el ataque de los ucranianos hacia una de las casas ubicadas en esta región. Por ende, si los ucranianos están realizando ataques contra estas casas aquí, evidentemente estas casas ya fueron conquistadas por los rusos. Además, bueno, aquí imágenes de los drones rusos acometiendo objetivos en los alrededores, lo cual genera todo el sentido del mundo. Primero, los rusos machacan con sus drones y su artillería, antes más con la artillería con los drones, hoy más con los drones que la artillería, y después sí comienzan los avances de las tropas por el territorio. ¿Cuánto tiempo a partir de ahora para la conquista de Pokrovsk? Bueno, muy difícil poder determinarlo. Seguramente en las próximas horas van a comenzar a presentar informaciones muy relevantes sobre esto. El hecho de que ya puedan generar una ruptura en la última línea defensiva, de alguna manera, connotaría la posibilidad de
un avance relativamente rápido, pero claro, ahora comienza un combate urbano y el combate urbano, como siempre, está caracterizado por la lentitud, por el desgaste, por la atrición. Lo dicho aquí en tantas oportunidades, por mí, por Fernando Moragón, por Juan Antonio Aguilar, antes de el comienzo del verano comenzaría una ofensiva más fuerte, está comenzando, entre otras cosas, el objetivo Pokrovsk, pero recuerden también que, según nuestra predicción, esta ofensiva básicamente realizará un avance por distintos flancos contra esta ciudad, contra la ciudad de Zaporizhia. Por lo pronto, ya iniciada la ofensiva contra Pokrovsk junto a otros avances, como todos los días, pequeños pero constantes de Rusia a lo largo de todo el frente y por sobre todas las cosas de Donetsk Sur. Demoledores y demoledoras. En media hora comienza en nuestro canal hermano el programa de todos los sábados de Juan Antonio Aguilar. No lo desaprovechen, siempre interesantísimos sus programas. Mañana nosotros una vez más por aquí, como todos los domingos, junto a Fernando Moragón. Y más tarde, mañana también, el programa de Santiago Martínez por nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Recuerden una vez más antes de abandonarnos, por favor, acompañarnos con el like. Eso nos ayuda contra la desmonetización de los videos. Menos de 1000 likes por ahora. Por favor, ayúdennos. Simplemente el clic ahí para nosotros fundamental. En media hora, Juan Antonio Aguilar. Y dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, un beso enorme y hasta el día de mañana. Chao.